Hola, buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político, todos los miércoles a las 10 de la noche, hoy con el senador Javier Macaya. Javier, ¿cómo estás? Hola Cris, mucho gusto, buenas gracias noches. por la invitación, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, han sido días ajetreados, una buena pausa 18era para temperar un poquito el ambiente, espacio para la reflexión familiar, así que bien, pero estamos bien, ¿eh? Venimos ahora con un par de semanas que yo creo que van a ser bien movidas. Un buen fin de semana de 18, una buena pausa. Un buen fin de semana y cuando es en Colchagua mejor, pues yo tengo ahí mi afecto, mi familia, me junto generalmente todos los fines de semana, cuando podemos nos arrancamos para allá. Bien, hoy estamos con Javier Macaya, abogado, 3 veces diputado, actual senador de la República desde el año 2022 por un periodo de 8 años, entiendo. Hasta sí, pues ahora sí 8 años, hasta por lo menos quedó medio confirmado después del resultado de la convención, porque eso se cortaba, pero efectivamente son 8 años. Bien, actual presidente de la UDI, estudió Derecho en la Universidad Católica, es abogado, 43 años, joven, de San Fernando, ahí el corazón de Colchagua. Placilla, para ser más preciso, un poquito más para la zona de Colchagua, pero estudié en San Fernando. San Fernando es mi colegio, pero Placilla, una comuna chiquitita entre San Fernando y Santa Cruz, es de donde es mi familia, de ahí somos. ¿Ligado al mundo del vino? Bien ligado, pues, bien ligado, así que está vinculado al rubro de usted, gastronómico, vino, siempre al son de una buena copa de vino, una buena comida, salen buenas cosas. Sabemos de un vino Don Eduardo, en honor a tu bisabuelo. A mi bisabuelo, claro, el año 1917 hizo la primera vendimia a mi bisabuelo, imagínate, más de 100 años. Mi abuelo se llama Eduardo, mi padre se llama Eduardo, mi hermano mayor también. O sea, ustedes están en el mundo viñatero hace más de 100 años. Así es, hace más de 100 años con una tradición bien especial, porque además es un mundo muy arraigado, más bien popular. Nosotros no dimos como el salto de estas viñas que se internacionalizaron y que son más de exportación. Nosotros, el vino, para que te hagas una idea, el Don Eduardo, que es este vino, el mejor vino de nosotros, pero vale 7.000, 8.000 pesos, o sea, no somos de... Pero muy buen vino, así que recomendado. No se vende mucho acá en Santiago, se vende más en la zona ahí de la región de O'Higgins, en Colchagua. Cuenta la historia que cuando hacías campaña llegabas a estas juntas de vecinos con un buen vino a conversar, a abrir la conversación. Pero es que siempre una copa de vino, una buena empanada, es parte de lo que sirve para que la gente te conozca. A mí, la verdad, para serte súper honesto, cuando partí en la política el año 2009, yo no había sido candidato nunca a nada. Y a mí, la verdad, abogado, tenía alguna noción de lo que se trataba la política, pero a mí no me conocía a nadie. A mi familia sí, al vino mucho más. Y siempre donde llegaba me decían, Macaya, pero usted algo del vino, porque el vino es muy bueno. Y ahí entrábamos en conversa, pero ha sido importante. Para mí fue un sello de inicio de mi carrera política que sin el vino probablemente hubiese sido bastante difícil. Bien chileno. Bien chileno, totalmente. Totalmente. Deportista, voleibol, tenis, box, correr. De todo. Hoy día le estamos haciendo harto el pádel, también harto deporte raqueta. Tenis y pádel estamos metiéndole ahí fuerte. ¿Cómo te dio con el pádel, viejo? Bien, porque bien. Parece fácil, pero no es tan fácil. Me ha ido bien. Estuve ahí jugando con un amigo tuyo que le di unas clases el fin de semana con Cristóbal, con uno de los Segers, que estaba allá el fin de semana y se fue a jugar, se la dio de bueno para que le mandé un mensaje. ¿Y qué tal? No, otra categoría, pero bien, todo bien entretenido. Cristóbal, a ensayar un poco más de pádel. No, oye, para la franja y para todo lo que significó lo audiovisual fue muy importante, así que sin duda, agradecerle un gran aporte a ellos y a toda la gente que desde la sociedad civil hizo un aporte en la campaña que finalizó exitosamente el domingo 4 pasado. Y sobre todo esos aportes silenciosos que fueron un aporte a Chile. Totalmente, ¿no? Y me llamó el fin de semana y dijo, juguemos, vente para acá, jugamos y todo llegó con un primo. Yo jugué con mi hermano y fue 6-1-6-1, o 6-1-6-0 fue, parece. Estamos dando puntaje, ya esto se pone serio. Oye, bueno, Colchagüino, viste toda tu infancia en el campo. ¿Cómo se da este contraste entre el Javier del campo y la ciudad? ¿Cómo has llevado esto? ¿A qué edad hiciste el cambio? Lo hice a los 18 años, cuando me vine a estudiar Derecho en la Universidad Católica, con poca vocación política, para serte súper honesto. Yo no tenía mucha mirada de lo público como una alternativa de vida. Yo me vine a estudiar a Santiago pensando que en algún momento podía volver a hacer lo que hace mi familia o trabajar como abogado, que fue lo que comencé haciendo cuando salí de la universidad, desde los 25 años hasta los 30, que por ahí me pillaron en alguna conversa volando bajo, alto creo yo hoy día mirándolo en
en términos de resultados y terminé siendo candidato a diputado exitosamente y bueno, hoy día sigo en las mismas materias. O sea, así 3 años llegaste a la después. política. Llegué, pero bien accidental. De hecho, este fin de semana me hicieron una entrevista y me preguntaban cómo fue. Y literal, si es que yo me levanto o salgo de mi casa 5 minutos más tarde o 5 minutos después, cuando me encontré con alguien que había sido profesor mío en la universidad, Andrés Chadwick, con quien la verdad que yo en la universidad no hice política, así que fue un profesor, él era senador de la región, en algún momento yo le había ofrecido algunas ayudas puntuales de cómo siempre había apoyado al sector. Y me pilló, me dijo, oye, estamos buscando un candidato a diputado para hacer por la región de O'Higgins, por San Fernando, yo sé que tu familia es de allá, ¿te interesa? La verdad que pregunté un poco, no había mucho interés familiar de apoyar algo como eso. Finalmente terminé insistiendo y terminé. Esto es el 2010. Esto fue el 2009, cuando Sebastián Piñera en su primera candidatura presidencial estaba buscando candidato al Parlamento. Y había un diputado que llevaba 20 años ya en la diputación por la zona, que era Juan Masferrer, y él se retiraba en ese momento y estaban buscando a alguien para que compitiera en la lista de la UDI. ¿Quisieras volver al sur? Sí, fíjate que a mí Santiago cada vez más me encuentro que es una ciudad bien difícil, con poca calidad de vida. Yo en algún momento de mi vida tengo mis niños que tienen sus vidas acá en Santiago y mi familia acá, pero en general, si es que se me da la oportunidad en algún momento de la vida, me gustaría. Voy mucho, o sea, es la zona que represento en el Parlamento, no está tan lejos de Santiago, está sin tráfico, te demora 1 hora y media en llegar a San Fernando, así que, pero me gustaría tener un poquito más de vida cotidiana, permanente, que de hecho toda mi familia es de allá. Bueno, pero eres joven, viejo, 43, Sí, 43. rumbo a los 44, sí, luego... vamos a ver, hay que ver, pues cada día tiene su afán. Bien, bien. Y este cambio, entonces, Colchagua, Santiago, ¿fue suave? 18 años, casa de la abuela, me vine a estudiar, estuve 5 años estudiando Derecho en la Universidad Católica, me casé muy joven después de salir de la universidad y la verdad que, o sea, con mucho vínculo familiar en Santiago, tengo gente conocida, la universidad es un lugar muy entretenido para hacerse un mundo en Santiago, así que la verdad que no me costó nada, pero siempre con mi arraigo, mi amistad y hasta el día de hoy mis amigos y mis amistades más profundas son en la zona, sí, son en Colchagua. Yo me defino como un colchagüino viviendo en Santiago todavía. Oye, Javier, muchas personas tienen a Javier Macaya como un conservador de tomo y lomo. Tenemos un Javier que votó a favor de la unión civil de las parejas del mismo sexo por la ley de matrimonio igualitario, votó en contra de la ley de identidad de género y del aborto en 3 causales. ¿Te consideras Y a favor del matrimonio igualitario también? Y a favor, sí, no, sí, sí, lo dije, sí. Lo dije, a favor del matrimonio igualitario, por cierto. Gracias como una persona que pertenece a esa minoría. Es más importante de lo que uno cree. Sí, yo sé que es importante. Sí. Me toca de cerca, tengo amigos, familia que obviamente han sufrido la discriminación en la vida, así que es parte de las cosas que uno se va sensibilizando y si bien la UDI es un partido que por esencia probablemente en su historia ha sido más conservador, en votaciones como la que tú me señalas fue bastante parejo. El proyecto de matrimonio igualitario se votó en la Cámara de Diputados mitad y mitad, o sea, hubo mitad de diputados en la bancada que yo integraba que votaron favorablemente a un proyecto como ese y es donde al final priman la conciencia individual y lo que tú consideras que es mejor en un determinado momento. Yo en eso, así como en el aborto, lo volvería a votar en contra. Para mí el aborto es un tema que si bien hay miradas, hay un tema a propósito del tema de las 3 causales, a propósito de la discusión del aborto libre incluso, yo creo que en la misma esencia de las libertades, creo que cuando tú estás afectando la libertad a un tercero, es la razón que a mí me mueve para terminar votando en contra de un proyecto como ese. Y desde esa misma perspectiva liberal, de libertades, yo creo que las personas que decidan vivir su amor y su vida en pareja como lo definan, es parte de esa libertad también. Importante. ¿Te consideras entonces un liberal o un conservador? Yo me considero más liberal, fíjate. Yo creo que yo soy una persona más pero quizás en esta materia, como el tema del derecho a la vida, yo no sé si uno puede suponerse como conservador por el hecho de estar en contra de algo que tiene que ver con la dignidad humana, o sea, que tiene que ver con atentar contra la libertad de un tercero que no se puede defender. Depende de las materias. Fíjate que ser conservador o liberal
es una clasificación que no es blanco y negro. Yo creo que nuestra sociedad, y particularmente en la política, suele clasificar muy rápido a las personas por una votación, sin entender las profundidades de los aspectos que hay. Sin duda. Por ejemplo, la eutanasia, que es otra materia que me tocó en su momento votarla en contra fundamentalmente, porque creo que Chile tiene un estándar de salud pública lamentable si es que tú quieres darle libertad a una persona para tomar una decisión como esa. O sea, si estuviéramos en Luxemburgo, yo probablemente votaría a favor el proyecto de eutanasia, porque creo que tú tienes la libertad para tomar una decisión como esa cuando no estás tomando esa decisión en la camilla de un hospital, en los pasillos de un hospital, muriéndote de dolor en la práctica. Y en el fondo esa persona no teniendo acceso a cuidados paliativos, a medicamentos que le permitan soportar ese dolor, bueno, evidentemente no hay tal libertad cuando toma esa definición, y eso es por el estándar de salud que tenemos hoy día en Chile. O sea, creo que avanzar en cuidados paliativos primero para después quizás avanzar en la toma de decisiones como esa. Que sin duda hay que mejorar. Javier, viniste a darle nuevos aires entonces a la UDI. Tú marcas una nueva generación. Somos parte de un lote que llegó a la política hace tanto rato ya. Lo que pasa es que nos costó quizás sentarnos, dimos algún esfuerzo ahí, hicimos los primeros esfuerzos con la generación donde estaba Ernesto Silva. Él fue presidente de la UDI por circunstancias que fueron de un año político muy movido. Explotaron los casos Penta, Soquimich. Ernesto salió de la presidencia del partido, pero yo era su secretario general en el año 2013. Después Jaime Belolio, que fue compañero de bancada durante 8 años en la bancada de diputados de la UDI, trató también de ser trató de ser presidente de la UDI y le fue mal. Yo traté una vez también y me fue mal también. Yo fui candidato contra Jacqueline Van Rysselberghe el 2018. Claro, 2018. Y lo logramos con éxito a fines del 2019. Así que ahí estamos. Vienen elecciones luego. El proceso electoral, el calendario electoral de la UDI establece que en diciembre hay elecciones. Sí. ¿Vamos de nuevo? Estamos en una reflexión, una conversación con las personas que en el fondo hemos hecho política durante todo este tiempo y vamos a tomar la decisión yo creo muy, muy pronto. Otros liderazgos, nombraste a Jaime Belolio, sin duda también representa nuevos aires. De hecho, estuvimos con él acá en Ciudadano Político la semana pasada. Pero fíjate que en mi generación hay, bueno, está Jorge Alessandri, la misma Pepa Hoffman, que fue diputada conmigo 12 años, que es mi mano derecha, y o sea, hacemos absolutamente en conjunto la pega en la directiva de la UDI. Hay, no sé, gente que se fue del proyecto político nuestro, como un Arturo Esquella. Estoy pensando en Felipe de Musí, que salió de la política, pero que son personas que tienen mucha preocupación por lo que estamos haciendo. Entonces, volviendo al punto, llegaron a darle nuevos aires, efectivamente. Sí, está el Tono Coloma. Hay una generación nueva que está tomando las riendas de lo que viene. O sea, por eso estamos contentos, porque hoy día probablemente se ha sentado de manera más permanente, si se quisiera, un proyecto político que ya hizo el recambio generacional, lo que no significa que las personas que son de la generación anterior, para nada, no. Uno las deje de consultar. De hecho, permanentemente hay una persona fundador del partido como Juan Antonio Coloma, que está ahí sentado en el Senado con nosotros y son voces súper importantes, y escucharlas. Y esto no se trata de hacer en el fondo un recambio generacional y no escuchar a las personas que formaron la identidad de este partido. Sin duda, hay que agradecer a las generaciones, sobre todo, que le dieron estabilidad en los últimos 30 años, entre lo que está Coloma, claramente. Coloma, el mismo Andrés Chadwick, que hasta hace poco era una persona muy activa en política. O sea, yo te digo, creo que uno no puede prescindir de la experiencia de las personas que les tocó vivir momentos mucho más complejos que el actual para efectos de tomar buenas decisiones hoy día también. Con otras realidades, sin duda. Conversamos harto. Yo creo que la política hoy día es de harta conversación, de harta horizontalidad. Hemos logrado tender puentes hacia personas con las que quizás la UDI tradicionalmente no conversaba mucho. O sea, se han generado confianzas con personas que, viniendo de la vereda, no sé, de la centroizquierda, antigua Concertación, estuvieron disponibles a cruzar el río y decir, bueno, creemos que este proyecto de nueva constitución es malo para Chile, rechazaron. Estoy pensando en la Jimena, en Matías, en un Oscar Landerreche, en un Oscar Guillermo Carretón, o sea, personas que con identidad e historias personales muy disímiles y viniendo de tradiciones políticas y culturales más de izquierda, fueron capaces de decir, oye, esto no es este es un proyecto en el que se juega el país de las próximas décadas. No es para ver quién va a ser presidente de Chile por 4 años, o alcalde, o diputado por un corto periodo de tiempo. Y por eso es súper importante lo que ocurrió en ese eje, de personas que fueron capaces de
de tomar una definición pensando más en Chile que en sus tradiciones políticas de cuna. En esa línea te vimos a ti ser un gran articulador en todo este proceso de la centro y centro derecha y derecha. Tuviste un papel protagónico. Te significó muchas críticas. Veo que el Partido Republicano, algunas personas de RN, son especialmente duros con ustedes, pero el papel que se ve hacia afuera es de un articulador, de una persona que busca el consenso y trata de que esto salga adelante. Fuiste de las primeras personas que, recuerdo, que después del plebiscito se sentó y dijo, acá hay que iniciar un nuevo proceso. Mira, primero sería súper pretencioso pensar de que esto es responsabilidad de uno. O sea, fuimos un equipo, un lote de personas que tomamos decisiones en conjunto y lo primero es agradecerle a ellos. Yo te digo, tengo un grupo de alcaldes, partiendo por la Elis Matei, por Carter, gente que tomaron la decisión de estar en el mismo carro. O sea, no hubo muchas voces disidentes. Y eso permite, cuando tú tomas una decisión, ceder el protagonismo a la sociedad civil. En tiempos políticos normales es súper difícil que los políticos digan vamos a cederle nuestro espacio a la sociedad civil, porque al final al político lo que le gusta es el micrófono, estar en la primera línea de la prensa, y tomar esa decisión fue difícil. Después, decisiones que tenían que ver con cómo se daba por hecho que el proceso constituyente ya no tenía marcha atrás. O sea, cuando tú tienes un plebiscito de entrada que yo creo que declaró por superada la Constitución vigente. O sea, cuando no solamente yo, gente más quizás de líneas más duras, como la Marcela Cubillo y personas de derecha dicen se declara superada o muerta la Constitución vigente, tú generas una confianza de que el compromiso que hiciste de tener una nueva Constitución, pero que tiene que ser buena, es firme, que no tiene marcha atrás. Y hoy día efectivamente hay personas que con un afán quizás más oportunista, porque yo creo que acá hay una disputa de electorado, de ver cómo tú vas a catapultarte en tus posiciones con un mensaje que quizás es fácil, es decir, ganó el rechazo 62% y asumir que a lo mejor esa votación es de la derecha, que es un error gigantesco. O sea, yo creo que el electorado que le dijo no, rechazo al proyecto refundacional que tenía la convención, no significa que de la noche a la mañana Chile se haya convertido en un país de derecha. Muy por el contrario, y por eso hay que evitar el triunfalismo que emana de ese triunfo. O sea, el triunfo no se puede transformar en triunfalismo, y para lograrlo, uno primero tiene que honrar un compromiso de hacer un proceso que hay que pensarlo desde la punta final. Yo veo que nos hemos enredado harto en cuál va a ser el órgano, los mecanismos, pero yo creo que hay que partir del final. ¿Y qué es el final? Un plebiscito de salida donde Chile le pueda decir, con una gran mayoría, un pacto social que perdure por décadas, necesita una gran mayoría de los chilenos detrás de él, y eso arriba del 60%. Y hoy día en el inicio, que también yo estoy tratando de generar esto, estamos tratando de convencer a mucha gente que hay que pensar en las dos puntas, en el inicio un proceso que defina de mejor manera los bordes que tuvo el proceso anterior. El proceso anterior, no sé si tú te recuerdas, tenía como bordes la sentencia ejecutoriada, la democracia representativa que tenía Chile, los tratados internacionales, sentencia ejecutoriada, derechos humanos y derechos humanos. Eran 4 bordes muy importantes, pero yo creo que esos 4 bordes fueron insuficientes cuando tú tenías... Se quedaron cortos. Se quedaron cortos porque, o sea, tú necesitas que hoy día, particularmente después de la intención refundacional de la convención, tú necesitas, por ejemplo, yo creo que hay bastante consenso en decir que Chile es una sola nación. Reconocemos a nuestros pueblos originarios, a nuestro país en su multiculturalidad, en el reconocimiento constitucional que requieren nuestros pueblos originarios, pero eso no significa tener plurinacionalidad, no significa tener 2 sistemas de justicia, un solo poder judicial, un banco central autónomo, una iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público. O sea, si tú eres capaz de ponerte de acuerdo en bordes que yo no tengo dudas que no hay grandes diferencias con la centroizquierda y con el mundo izquierdo también. ¿Cómo van? ¿Cómo van estas conversaciones? Estamos en eso, estamos tratando de conversar en estos bordes. Estamos en eso. Yo creo que quizás es el principio del trabajo que viene para los próximos meses. O sea, decir... expertos, yo creo que hay personas que nos pueden ayudar en eso, de las distintas corrientes políticas, en proporción a lo que es el tamaño, la representación parlamentaria de cada sector, que podamos definir algunas personas que nos ayuden en eso y partamos trabajando, porque al final
también hay una sensación, y yo creo que la ciudadanía, yo lo percibo en la calle, ¿eh? Le dicen ya, corten el deseo con la cuestión constitucional, pongan la pelota al piso, vean cómo se ponen de acuerdo en eso, porque yo creo que es importante para las próximas décadas fijar las reglas del juego en las que se va a mover el Chile institucionalmente por las próximas décadas. Esto no solamente se requiere por la política, o sea, quienes nos miran de afuera, la inversión extranjera, la estabilidad que tenga Chile en el futuro es decir, bueno, el tema constituyente hay que cerrarlo. Pero también nos dicen los políticos, el gobierno, ya tenemos situaciones muy, muy graves en materia de seguridad, en materia de la Araucanía, lo que ocurre con el terrorismo en la macrozona sur, la situación económica. O sea, ir al supermercado, a la feria, usted que está en el rubro gastronómico debe saberlo, o sea, es un 20% más caro de lo que era hace un año en muchos casos. O sea, por eso creo que tenemos una situación económica, una situación de seguridad, tenemos más de 1 millón de personas en listas de espera en salud y te dicen, o sea, bueno, está bien el tema constituyente, está bien que ustedes en el fondo tengan un cronograma y un itinerario, ojalá fijen una carta Gantt teniendo como objetivo esto, el final del proceso, el punto final, el plebiscito de salida, pero también preocúpense de nuestros problemas y en eso hay hartas reformas en el Parlamento que debieran revisarse para ver cómo llegar a eso, como son la tributaria, la de pensiones, o sea, urgencias sociales y particularmente la situación de seguridad que está en un nivel que nunca antes habíamos conocido en Chile. Sí. Te voy a insistir con el punto porque es importante para que entendamos un poco todos en qué estamos. Ustedes están en conversaciones para justamente establecer estos bordes o este marco y establecer un proceso. Aprovecho de preguntar, ¿plebiscito de entrada? Fíjate que yo he escuchado muchas voces estos días que plantean el plebiscito de entrada como una opción, pero yo hago la pregunta, yo creo que lo más importante si uno quiere hacer algo como eso, que algo con lo que yo no comparto porque lo transmito, ¿por qué? Porque primero la pregunta inicial que se hizo en el plebiscito de entrada en octubre del 2020, a mi juicio ya está resuelta. O sea, que es una pregunta si Chile tiene que o no iniciar un camino para tener una nueva constitución. Y o sea, para quienes tengan dudas, sí. porque esta es una pregunta recurrente. Pero la pregunta es ¿qué pregunta haces? Porque la pregunta es, la gente se pregunta, dice, no, los partidos tradicionales no van a querer otra constitución. Tú como presidente de la UDI estás convencido sí. entonces de que hay que iniciar un proceso constituyente que tenga buen fin y que nos lleve a una nueva constitución. Se inició en octubre del 2020 con un 80% de los chilenos diciéndole que sí a una nueva constitución. Ahora, es cierto, y esto es un tema normativo, está en el artículo 142, que yo creo que nunca antes tanta gente se haya aprendido un artículo de la Constitución que es el que establece que si gana el rechazo sigue vigente la Constitución actual. Si la pregunta es si eso le da certeza, le da estabilidad, le entrega al país la tranquilidad de que el tema constituyente no va a seguir siendo un tema en la política en los próximos años. A mi juicio la respuesta es no. Yo creo que si nosotros decimos, nos quedamos en el artículo 142 y dejamos el tema constituyente para las futuras generaciones políticas, yo creo que vamos a seguir teniendo ese tema abierto y va a volver a aparecer. Por eso yo creo que haciendo las cosas bien, pensando en el plebiscito de salida, pensando en el resultado final, yo creo que nosotros tenemos que tener una capacidad de ponernos de acuerdo en eso. Ahora, plebiscito de entrada, otros plantean que hay que preguntarle a la gente el mecanismo, si tiene que ser un órgano 100% electo, si tiene que ser el Congreso, si tienen que ser los expertos, si tiene que ser una mezcla de una u otra. Yo creo que deberíamos tener la capacidad de ponernos de acuerdo, porque al final... ¿Qué fórmula es la que más te gusta a ti? Yo creo que para mí más relevante que el órgano que redacte la Constitución es fijar los bordes hoy día. A mí me dejaría tranquilo si nosotros somos capaces de fijar estos bordes. Estoy pensando... Te mencioné algunos, iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público, Chile es una sola nación, los propios derechos sociales, creo que son parte de los bordes que uno podría establecer hoy día, que estamos de acuerdo con que Chile es un Estado social y democrático de derecho, donde la sociedad civil, el mundo privado, sí cumple un rol en la provisión de esos derechos sociales y sí cumple un rol en general en no confundir lo público o los derechos sociales como ente público con lo estatal. No es solamente el Estado quien provee derechos sociales o quien tiene la capacidad de satisfacer de mejor manera las necesidades en salud, en pensiones, en educación. Creo que los privados tienen un rol que jugar en eso. Creo que se puede llegar a un acuerdo de bordes que permita que no sea tan importante el órgano. Yo creo que nos hemos preocupado de aspectos que son relevantes y yo los comparto. La paridad, hay que ver cuál es la proporción correcta y la participación correcta de los pueblos originarios. Me parece que es un tema que obviamente es parte de la discusión,
Pero el órgano... Tienen que estar, pero representados... En la proporción que corresponda. Pero el órgano en sí mismo. Hay algunos que postulan que sea el Congreso, otros que solamente expertos, otros 100% electos, otros mixtos. Hay hartas opiniones, ¿eh? Y no solamente en la... Yo creo que hay más opiniones incluso en el oficialismo hoy día, y lo he percibido en conversaciones que he tenido estos días. Por eso yo creo que para partir... Oficialismo-Congreso. Oficialismo, Congreso y oficialismo el gobierno también, que son parte de la coalición que gobierna hoy día el país. Pero ¿qué opinas tú, por ejemplo, el gobierno tuvo un papel bastante activo en el plebiscito? Tomó básicamente la bandera por la opción apruebo. El presidente Boric lo dijo. Fue jefe de campaña, además. A ver, fue jefe de campaña. Una opinión muy personal, pero rayó básicamente en el intervencionismo. Tenían a la Contraloría... No es personal, yo la comparto y creo que es bastante generalizada también. Tenían a la Contraloría instalada dentro de la moneda. Sí. Ellos, a ver, el día del plebiscito, el presidente Boric dio un discurso bastante conciliador, que yo creo que dejó a muchos tranquilos. Pero el performance del gobierno las 2 semanas siguientes ha sido bastante variante. Es como que ellos quieren estar, quieren poner la pauta, quieren... Escuchamos ayer o esta semana, antes de ayer, este fin de semana, al presidente de la Cámara de Diputados Soto y al presidente de la Cámara de Senadores, el senador Elizalde, decir que la moneda tuviese claro de que esto radicaba en el Congreso y no en la moneda. ¿Qué opinas tú? Yo primero quiero felicitar y destacar el rol que ha cumplido tanto Álvaro Elizalde como Raúl Soto, como presidente de ambas corporaciones con los que yo no tengo afinidad política, soy de la oposición al gobierno, pero en entender de que acá estamos en algo que se juega en décadas, no es la próxima elección de quién va a ser presidente o quién va a ser diputado o alcalde, y eso yo creo que ellos lo han entendido bien. El gobierno yo creo que no ha caído en total cuenta de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Así como tú mencionabas los episodios de intervencionismo, pero hasta hace un mes y medio atrás el gobierno decía de que el éxito de la prueba era absolutamente indispensable para su programa de gobierno. Había muchas similitudes en el contenido de la convención con lo que es el programa de gobierno de Gabriel Boric. Ayer martes, en las Naciones Unidas, el presidente Boric hizo un discurso diciendo que no podía ser considerada una derrota del gobierno cuando el pueblo hablaba con esta abrumadora mayoría, pero eso no se condice con que los primeros días posteriores al resultado del plebiscito, el gobierno pretendió hacer un calco, un espejo, una copia de lo que había sido la convención que fracasó. O sea, hablaron de convención 100% elegida, mismo sistema, o sea, como que... Oye, y por eso me parece importante el pareré que le pone Soto y Elizalde. Nosotros mismos hicimos una pausa en las conversaciones que se habían tenido con la moneda para entender un poco qué era lo que venía. Y bueno, lo que viene es una conversación que continúa el próximo día viernes. Yo creo que es importante resaltar de que acá el gobierno puede ser observador. Posteriormente, en la discusión de proyectos de ley en Chile, la institucionalidad del país, la gente de repente no lo entiende tanto, pero es colegislador, puede presentar indicaciones, tendrán que manifestar cuál es su posición en esto. Pero si la posición de ellos va a seguir siendo hacer exactamente un calco de lo que fracasó el 4 de septiembre pasado, yo creo que el resultado puede terminar siendo el mismo. Por eso tratar de ver cómo se dejan de lado los maximalismos, cómo se deja de lado yo creo que mi postura es la correcta, una postura intransigente. Yo creo que en esa lógica tratar de conversar, no tanto negociar. Acá cuando uno negocia en la lógica del mundo privado, en la lógica del mundo empresarial, la negociación es cómo tú maximalizas tus utilidades. Acá yo creo que hay harto espacio de diálogo todavía, que quizás pueden haber mayores puntos de confluencia en lo que yo te digo que tiene que empezar a trabajar luego, que son los bordes, que son expertos que nos ayudan a fijar esos bordes, expertos de ellos, expertos de nosotros, con la representación que... ¿Ves un gobierno abierto a esto? La ministra Camila Vallejo salió este fin de semana a decir podemos ser acompañantes y facilitadores a esto en el contexto, como te digo, de que va cambiando un poco el discurso según el día. Sí, es que cambian harto el discurso. Y yo por eso creo que ellos todavía tienen que asimilar la derrota. Esta, para muchos, es la peor derrota que ha sufrido la izquierda en Chile en muchas décadas. Y yo comparto ese principio, porque acá se pretendió imponer una visión de sociedad para siempre a Chile. O sea, acá lo que se estaba dando era un salto que fijaba las reglas del juego institucional, pensando en
un sector político de la sociedad, sobre representado con pueblos originarios que votaron en todo con la izquierda, con un resultado electoral que nunca se había dado justamente por la configuración de listas independientes también de izquierda, que resultaron no ser tan independientes. O sea, tenía una sobrerepresentación que trató de redibujar Chile sin diálogo, sin conversación. Cuando tú escuchabas a Daniel Stingo al origen de esto, uno podía anticipar que iba a estar difícil la conversación ahí cuando él decía que los acuerdos se iban a arribar entre solamente un sector. O sea, yo creo que eso es lo que terminó fracasando, una visión donde la violencia se validaba como un método de conseguir objetivos políticos, y basta ver cómo recibieron como héroes en la convención a los mal denominados primera línea, de que las primeras definiciones tenían que ver con el retiro de querellas por ley de seguridad interior del Estado, con el indulto a los presos de la revuelta. El día 1 fueron los primeros temas, ¿te fijas? O sea, creo que ese octubrismo, esa forma de ver la sociedad y tratar de imponerle al país una mirada, fue lo que fracasó rotundamente, no por nosotros, no por la UDI, Renovación Nacional, Chile Vamos, la derecha. Esto fracasó gracias al sentido común de los chilenos, gracias a que ellos fueron el último eslabón de defensa de nuestra democracia, y por eso a nosotros nos va a faltar vida para agradecerles. O sea, a nuestras generaciones y a las futuras que vienen en Chile, cuando miren el 4 de septiembre como una fecha en el calendario político, ahí se salvó Chile. Yo estoy convencido de que el 4 de septiembre se salvó Chile. Ahora, se jugó el primer tiempo un partido que termina en la nueva constitución, porque si esta cuestión la dejamos abierta, podemos eventualmente, dependiendo de la coyuntura política, al calor de los ánimos de un determinado momento social y político en Chile, podríamos volver a caer a lo mismo. Yo por eso creo que el tema constituyente hay que cerrarlo. O sea, acá, en un sentido de responsabilidad, en un sentido de no sobreinterpretar los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, yo la invitación que le hago a todos los sectores políticos. ¿Qué pasa con tus partners? ¿Qué pasa con RN? ¿Qué pasa con Evópolis? ¿Qué pasa con republicanos que están un poco más allá? Hemos escuchado voces como un poco más duras. Yo a mis partners tenemos conversa permanente con Pancho Chaguán, La Luz Poblete, y yo le agradezco también que en esto hayamos tenido la capacidad de matices más o menos, tener una sola voz. Republicano está haciendo una situación distinta, está haciendo, no sé, a ver, y no puedo asociarlo a toda la cantidad de funas, de incluso matonaje directo en la sede de nuestros partidos políticos, de grupos que se autodenominan patriotas. Yo creo que es un mal apelativo cuando tú estás de alguna manera jugando con fuego. Yo creo que cuando tú en el fondo transmites un sentimiento de que acá el 62% de los chilenos son electores solamente de un sector político de derecha, estás cometiendo el mismo error que cometió la convención, sobreinterpretando un resultado. Al revés. Y a mí me parece, o sea, así como me parece irresponsable la actitud del gobierno y de algunas personas de izquierda de hacer como que nada ocurrió, de que no hubo un rechazo rotundo a la propuesta que le estaban haciendo a Chile y tratar de, al día siguiente, empezar a hacer las cosas exactamente igual, también me parece un error ampararse en el statu quo, en el artículo 142 famoso, para decir de que acá no hay que hacer nada. Yo creo que si queremos ser capaces de dotar a Chile de la tranquilidad institucional, de la estabilidad, de que nos vuelvan a mirar como un país en el que se puede volver a invertir, se puede volver a generar empleo, crear empresas, yo creo que es importante cerrar el tema constituyente. O sea, creo que es clave hacerlo, y nuestro esfuerzo, yo voy a poner todo el capital político, el esfuerzo. Puede ocurrir que algunos traten de aferrarse al actual momento en una coyuntura electoral, decir, mira, aquí somos los verdaderamente de derecha, somos los que defendemos ciertos valores. Yo, a riesgo incluso de perder cierto capital electoral, estoy dispuesto a que es importante, sin duda, sí, para los ciudadanos políticos, oír esto de dirigentes como tú, oír que esto tiene que terminar, porque se trataron de sembrar muchas dudas de que no, mira, oye, si gana el rechazo esto va a quedar igual, nos vamos a quedar con la Constitución del 80, que le siguen diciendo del 80, del 95, sí, pero se creó esa especie de fantasma. Entonces, tus socios, hablando de RN, Evópolis, ¿están alineados contigo, con sí, la UDI? Sí, o sea, no es con la UDI, somos coalición, somos equipo. Con los que votamos, sí, 62, 63%. Sí. Yo, a ver, de nuevo, hay distintas miradas, pueden haber distintas ideas, pero donde yo creo que deberíamos ser capaces de confluir en algo rápido, luego, después de la reunión del viernes quizás, puede ser en esto de los bordes. Puede ser porque además,
esto implica una reforma constitucional, implica que tú en el Congreso sigas haciendo negociación política para ver cuál es. Algunos están enredados en el órgano, en cómo se conforma el órgano. Para mí es más importante que el órgano es la cancha en la que tú vas a jugar. Antes de elegir a los jugadores, tienes que saber que la cancha tiene tales dimensiones, que los goles se meten en este o en el otro arco. Pero si tú dejas ese tema abierto, al final se te puede arrancar para cualquier lado. Y es lo que ocurrió con el intento de refundación de Chile que se pretendió por parte de la anterior convención. La reforma tributaria, la reforma de pensiones, que actualmente la tributaria está en plena negociación, ¿está sobre la mesa en este tema? Yo creo que son carriles separados. Yo creo que un gobierno, cuando no tiene mayoría parlamentaria, tiene que intentar negociar sus reformas. Nosotros tenemos un compromiso firme con el tema constitucional, que no depende de las reformas. Las reformas en particular creo que están mal concebidas, mal pensadas, particularmente para el momento económico que vive el mundo y Chile. Cuando tú tienes un país que está hoy día a puertas de entrar en recesión económica y hace una reforma tributaria pensando en que va a recaudar un 4% del PIB, bajó algo estos días porque hicieron algunos ajustes en la propuesta original, creo que no conversa con la situación que está viviendo el país, donde lo que se requiere es más inversiones, generar justamente Mira, a mí me encanta ponerlo un ejemplo poco conocido, yo invito a los medios de comunicación a mirarlo. Irlanda es de los países más pobres del mundo o de Europa, o al menos del continente que están hasta hace 30 años atrás. Fueron capaces por la vía tributaria de convertirse en un país atractivo, con incentivos. Hicieron un flat rate, ¿o no? Bajando los impuestos, y yo no sé si tú manejas la cifra de lo que recauda, o sea, de lo que es el PIB per cápita de Irlanda. Son casi $100.000 por habitante. O sea, está hablando del país prácticamente más rico de Europa, y eso justamente tiene que ver con los incentivos adecuados para atraer inversión, para generar una torta más grande que después tú puedas repartir. Pero si tú tratas de repartir una torta que se va achicando cada vez más, lo que le toca a cada ciudadano es menos. O sea, y en definitiva, esa es un poco la discusión que tenemos hoy día en Chile. Yo soy un convencido de que se puede recaudar más, incluso generando los incentivos, o sea, incluso bajando los impuestos. Tú puedes lograr recaudar más bajando los impuestos, y eso es algo que a mucha gente de izquierda le cuesta entenderlo, y se piensa que acá hay un discurso solamente favorable a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos, y muy por el contrario, pensando fundamentalmente en las personas que son a quienes les afecta la falta de empleo, falta de inversión, falta de crecimiento económico. Las pequeñas y medianas empresas somos el 90%. Son parte de una cadena económica que se mueve. Si no hay actividad económica, las pequeñas y medianas empresas también terminan siendo afectadas. Del borrador de Constitución, ¿hay algo que rescatas? Fíjate que sí, que puede ser políticamente incorrecto para el momento que vivimos, pero hay otros temas que tenían enfoques o temas que se recogieron de manera correcta, pero aterrizaje equivocado. Por ejemplo, la mirada de derechos sociales. Creo que es importante recoger que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que puede reconocer en el actual estándar de desarrollo del país ciertos derechos sociales en materia de salud, educación, pensiones, pero hay un error de aterrizaje en decir de que acá el apellido estatal es sinónimo de lo público y de cómo se provisionaban esos derechos sociales. Creo que correcto el tema, incorrecto el aterrizaje. Es importante que Chile reconozca a sus pueblos originarios. Muy importante, correcto el reconocimiento, pero incorrecto el aterrizaje en la plurinacionalidad, en los sistemas de justicia diferentes, en poner a los pueblos originarios como ciudadanos de otra categoría, con acceso preferente a tierra, agua, etc. O sea, creo que correcto el tema pueblo originario, incorrecto el aterrizaje. Algo que sin duda la gente sintió, el chileno a pie. El medio ambiente. Yo creo que es importante que la Constitución del siglo XXI de Chile sea una Constitución que proteja el medio ambiente, que proteja los animales, la naturaleza, la biodiversidad, pero el aterrizaje tenía normas que eran contrarias a la actividad económica y con afectación social. O sea, cuando tú tienes una lógica que primó ahí de antiextractivismo, incluso del decrecimiento económico, que fueron teorías que se impulsaron al interior de la Convención, de nuevo, te lleva a decir, importante el tema del medio ambiente, incorrecto el aterrizaje. Hay otros temas que son más limpios y yo creo que son temas importantes que hayan sido recogidos, como el tema del derecho a la información, lo que significa la mirada de una constitución ya en un mundo más digital, en un mundo de la cuarta revolución industrial, que fueron temas correctamente recogidos en la convención. Por eso van a haber temas que uno puede decir están bien. Ahora creo que hubo un exceso normativo
de temas que no tenían que tener rango constitucional. El propio aborto, a propósito de lo que me preguntaba al principio del programa, no creo que tenga que tener un reconocimiento constitucional el tema del aborto. O sea, si alguien ve que en algún momento, por la mayoría parlamentaria, ese tema puede avanzar en la sociedad, bueno, que el Parlamento lo defina. Se avanzó así, de hecho, en la votación que tú me decías que yo voté en contra, hace algunos años atrás en el aborto en 3 causales. Pero no me parece que tenga que tener rango constitucional. O sea, creo que tener más de 300 artículos en una constitución es algo que no conversa con las mejores experiencias comparadas constitucionales del mundo. O sea, en general las constituciones son marcos normativos de 120, 150 artículos que son principios fundamentales para la lógica de cómo funciona el poder en Chile, para cómo funciona la institucionalidad. Y eso es lo que yo espero de lo que seamos capaces de plebiscitar. Estoy pensando, o sea, en un año plazo más. ¿Cuáles son los plazos para ti? Para mí el plazo fatal es que no se nos junte con la próxima coyuntura electoral, que es el 2024. Municipales. Municipales, porque lo que nos ocurrió, yo creo que fue parte de los problemas que hemos vivido en los últimos 2 años, es que tuvimos el tema constituyente cruzado por distintas elecciones. O sea, tuvimos elección de alcaldes, de parlamentarios, de presidente de la República entre medio, y eso hace que tú en general cuando estés discutiendo un tema constituyente estés pensando quizás en cómo eso afecta a tu candidato presidencial, a tu candidato parlamentario, a tu candidato a alcalde, la primera vuelta presidencial, la segunda vuelta presidencial, elección de gobernadores, segunda vuelta de gobernadores. Pasaron 10 procesos electorales durante el último año y medio que estuvieron cruzados por el tema constituyente. Yo creo que eso no nos puede volver a ocurrir y el tema hay que cerrarlo antes. O sea, cuando tú empiezas a pensar más en cómo sacas más alcaldes, y hay algunos, a propósito del oportunismo que yo te decía hoy día, quizás están en esa lógica, de ver cómo me llevo tal porcentaje de electorado duro de la derecha para ver cómo eso conversa con mis intereses electorales, cuántos alcaldes, concejales más saco. Creo que no es bueno en una mirada que tiene que pensarse en décadas, no en la próxima elección. A raíz de eso y de lo que estás diciendo, parece que se está configurando un nuevo centro político. ¿Cómo ves el papel de Amarillos y de la centroizquierda que, sin duda hay que reconocer, tuvieron un papel también protagónico en este proceso y estuvieron ahí parados en primera línea, aunque esté mal ocupada la palabra? No, pero está bien ocupada. Esa es la real primera línea de verdad. Pues ¿Cómo ves su papel? Porque esto efectivamente lo ves como un grupo que viene para tener un papel protagónico en el futuro también. ¿Ves una DC descolgada, una DC dividida? ¿Cómo los ves a ustedes con ellos? ¿Ustedes se sienten más al centro que hace 3 años? Mira, Ernesto Tironi, Brunner, Daniel Mansuy escribieron sendas columnas en la última semana respecto a que más importante que el triunfo del rechazo incluso era la reconfiguración del mapa político en Chile, de que personas que no habían trabajado antes juntas en un proyecto político, en una elección en particular, por diferencias culturales, la diferencia que existía entre la izquierda y la derecha estaba siempre marcada por la historia del gobierno de Pinochet y venía permanentemente a colación en cada proceso electoral. Yo creo que eso se rompió efectivamente en esta elección y se rompió no tanto porque hay afinidad de confianzas que se construyeron que no existían antes, de personas que a lo mejor por el lote, por la cuestión identitaria, les resultaba muy difícil trabajar, por ejemplo, con la UDI. Es decir, vamos a ir en la misma dirección. Cruzar el charco, cruzar la línea. Y lo hicieron, yo creo que más que pensando en una cuestión tan ideológica, entendiendo lo que se jugaba en un texto Chile en un momento en que si aprobábamos ese texto era un salto al vacío sin regreso. ¿Podemos mantener este momento? Bueno, para nosotros los ciudadanos, ¿podemos tener la esperanza que ustedes los políticos, como líderes políticos, van a poder mantener este momentum y seguir ustedes pensando en Chile y no quizá en la lógica, como bien decías tú, del individualismo, del protagonismo, del aprovechamiento político? Porque yo creo que hay un espacio, y particularmente cuando tú me mencionas a los amarillos, personas que, mira, es bien curioso porque son personas que no se han movido tampoco en su línea ideológica de la que representaban hace 30 años atrás. Por cierto, también me refiero a la Jimena Rincón, a Matías Walker. Bueno, a personas, claro, que yo creo que siguen teniendo y manteniendo los mismos principios social cristianos, o gente centro-izquierda que probablemente sigue defendiendo un modelo de sociedad con más tendencia hacia ese sector. Si el problema es que lo que ocurrió acá en Chile es que hubo una cierta vergüenza por parte de la centroizquierda
a lo que fueron, que creo que fue el gran error que cometieron, a lo que fueron los mejores 30 años de Chile. O sea, cuando tú llega una generación, que es la que actualmente está en el gobierno, que basurió con esos 30 años, que señalaron que fueron años donde se vendieron a la idea del neoliberalismo y con un discurso fácil, pero tú miras los indicadores de pobreza, los indicadores de desarrollo socioeconómico del país y te das cuenta que fueron 30 muy buenos años, y a pesar de eso le escaló mucho el discurso. Yo creo que ellos tuvieron una responsabilidad importante en haber dejado que estos 30 años se reescribieran en parte por la generación que hoy día está en el gobierno. Yo creo que ellos no se han movido del lugar al que tradicionalmente habían representado. Pero lo ves juntos, van a poder yo hacer algo yo creo que juntos por particularmente Chile? en el tema constituyente debiera haber un espacio. Y solo el tiempo dirá, porque al final yo creo que cuando tú tienes un grupo como que se define de centro y trata de ocupar un espacio ahí, que yo creo que no está ocupando la democracia cristiana, claramente no lo está ocupando en los últimos años con alianzas bien utilitaristas con el Partido Comunista. O sea, cuando tú ves una coalición que le integra el Partido Comunista con la democracia cristiana, yo creo que la centro derecha lejos tiene más afinidad con la democracia cristiana, al menos en su identidad, en su matriz ideológica, de la que puede tener el Partido Comunista. Por supuesto tenemos más afinidad con ellos, y lo mismo con los amarillos. Yo creo que por eso se puede construir un polo ahí que tenga la capacidad de darle gobernabilidad a Chile. Y fíjate que el voto obligatorio yo creo que contribuye a eso. Yo creo que el voto obligatorio, que es parte de los temas que se van a estar discutiendo en estos días, hace que las causas de los extremos de la política chilena, que se levantan con ocasión, no sé, de procesos electorales, movilizar a la ciudadanía en torno a una causa. Todos nos vamos a movilizar por el agua, todos nos vamos a movilizar por el feminismo, todos por el indigenismo. Quedan fijadas en los extremos. Yo creo que el voto obligatorio te permite centrar un poco los temas del debate, los más importantes para los chilenos. Yo creo que eso es una buena noticia también del voto obligatorio, que además entiendo que hay bastante consenso en reponerlo como estándar de legitimidad democrática. Yo creo que es parte también de lo que viene en las próximas semanas. Bien, Javier. Estamos con el senador Javier Macaya. Vamos a pasar, Javier, a una sección de preguntas cortas y respuestas cortas. No es fácil eso, porque los políticos somos buenos para respuestas largas. No, vamos con las cortas. ¿Macaya presidente? De la UDI, sí, pues. Estoy de presidente de la UDI. ¿Y de Chile? No me veo para nada en eso. No me visualizo en un cargo que es súper ingrato. Es difícil. Yo te digo, con todas las diferencias que tengo con el actual presidente, con y las similitudes que tengo con Piñera, con las personas que han sido presidentes, encuentro que es un cargo muy difícil. Bien. Y no me veo ahí. No me veo ahí hoy día. No. Vamos a grabar esta entrevista. Está bien. Fíjate, te hago una confesión en eso. Además, creo que tú puedes hacer carrera política pensando en ser alcalde, la puedes conseguir si eres concejal, si eres insistente, diputado, senador. Llega a una carrera política que la consigues, sacas los votos, haces campaña. Pero ser presidente es una cuestión que yo creo que no se elige. Te confieso que los ciudadanos políticos esperamos que sí, las generaciones que están abriendo estos nuevos caminos o estas nuevas mesas de entendimiento lleguen. Pero no creo que se elija, fíjate, Cris. Yo creo que eso es un cargo que al final las coyunturas se dan y es difícil. Y claro, como es difícil, hay que estar dispuesto a ir a ese sacrificio, porque no es una vía fácil la del presidente. Sin duda, de Chile. sin duda. Es difícil, es muy Todos difícil. salen con un poco más de canas y un poco más de arrugas. Absolutamente. Sí. Bien, sigamos. ¿Un buen paseo a caballo o un buen debate político? Lejos, un buen paseo a caballo. Lejos, pero lejos. No me tengo, ahí sí que no me pierdo. Presidente Boric en una sola palabra. En una sola palabra. Yo creo que una persona qué difícil tu pregunta. No sé en qué palabra podría definir flexible, porque tiene capacidad de cambiar de opinión. Ha tenido harta flexibilidad de cambio de opinión. Yo creo que flexible es una palabra que lo puede definir y ojalá que la aplique, que no sea obsecuente. Cuando yo veo tweets como el de ayer en la escuela militar me preocupan. Creo que no en la escuela militar, en la parada militar. Creo que referencia al del 2011 que decía que ojalá no hubiese más. Y tengo más. otra palabra que es simbólico. Es una persona que vive mucho del simbolismo, de lo simbólico y como consecuencia de eso también le pediría que vaya a lo profundo, no solamente a los símbolos.
¿Qué nota le pondrías al gobierno del 1 al 7? No, hoy día no llega al 4. Yo creo que un 3,5 con harta suerte. Está reprobando absolutamente. Rojo. Sí, rojo, no, de todas maneras rojo. ¿Vino o piscola? Que no es lo mismo que cacho con chicha o cacho presidencial, por cierto. Vino. Me tomo una piscola también de repente, ¿eh? Es parte de lo que tratamos de cultivar en el ámbito colchagüino, sobre todo. Macaya. Sí. Vino Macaya. Sí. Javier, ¿voto obligatorio? Lo conversamos, pero... Sí, yo creo, fíjate que habiendo sido partidario del voto voluntario, no solamente por el resultado, me he tendido a convencer de que te modera y te tiende más al centro las definiciones de la política nacional. Así que me parece que es importante volver al voto obligatorio. Chascarro político, el mejor. Yo creo que con el general Yáñez, en el micrófono abierto, que me tocó ahí con Pato Melero, él tenía el micrófono abierto y me tocó decir que el general Yáñez era más zurdo que la chucha. Pero bueno, entendemos que después hablaste con él. No, tú sabes que él es colchagüino, somos del mismo colegio, él es mayor que yo, pero tenemos una identidad común con el general Yáñez y conversado, resuelto. Además, yo le tengo un aprecio y respeto profundo a Carabineros, así que antes Carabinero que nada, y eso es lo que él me dijo, y más allá de las consideraciones políticas, unos carabineros antes que otra cosa. Bien. Peor y mejor amigo en el Congreso. Peor y mejor amigo del Congreso actual. Sí. Vamos a decir el peor o el mejor compañero, para no decir peor y mejor amigo. Fíjate que no he tenido problemas con prácticamente nadie en el Congreso. Te lo voy a hacer más fácil, vayamos al Congreso anterior. Yo con Felipe de Musier era muy amigo. Teníamos una amistad bien profunda, hasta el día de hoy somos bien amigos. Con Ernesto Silva también, pero él también se fue del Congreso. Con la Isacort. Con Isacort. No, tengo hartos amigos en la política. Hartos amigos, gente ¿Y el peor compañerito en el...? ¿Ah? Fíjate que... Bueno, Hugo Gutiérrez, una persona bien difícil de trabajar, de conversar. La gente del Partido Comunista cuesta un poco más. ¿La Pamela Giles? Fíjate que no. En el ámbito más privado, ella es una persona muy... con una cuestión pública muy diferente a una persona que es inteligente. A lo que es ante cámara. Sí, yo creo que hay dos. Yo creo que esto es Flash News. Tomen nota, por favor. Hay dos Pamela Giles. Hay una que es con una persona con la que se conversa, muy culta, muy inteligente, y hay otras performances que son las que quizás Chile ha conocido más de ellas, que son diferentes a la conversación privada que se da en el Parlamento. Bien. Bueno, acercándonos al cierre, la última pregunta. ¿Eliminación del Senado? Yo creo que no. Es difícil hacerlo desde una defensa corporativa. Yo soy senador, así que aparece como una defensa de la pega, pero... pongámonos en contexto, eres senador desde ahora del 2022. Sí, yo creo que el Senado ha sido bien relevante en la construcción de acuerdos importantes en la historia de Chile. Y parte de la República. Y la prescindencia del ciclo electoral tradicional, en el fondo el hecho que tú estés elegido por 8 años, te permite también tener una mayor libertad para no solamente estar pensando en cómo te conviene a ti ir a la próxima elección, sino pensando en el interés general. Cuando tú estás pensando en cómo voy a la elección, terminas votando a favor de retiros de fondos de pensiones, cosas que a lo mejor en un corto plazo son súper buenas para ti porque te dan votos, haces campaña con eso, pero en el largo plazo, ahí tienes un ejemplo de cosas que le hacen mal al país. Y yo esos proyectos los voté todos en contra. Incluso el del gobierno del presidente Piñera, que presentó un proyecto que creo que fue malo para Chile. Se podrían haber hecho de mejor manera las cosas, sí, porque podríamos haber avanzado en algo intermedio que hubiese cerrado el debate de pensiones, pero no se hizo. Bien, hoy día estuvimos con el senador Javier Macaya. Javier, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias por estar acá. Muy buena entrevista, muy entretenida. Muchas gracias a todos por habernos seguido. Los esperamos todos los miércoles a las 10 de la noche en Ciudadano Político. Javier, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado que les vaya muy bien con este ciclo de programa.